No ande chismeando, mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido, Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios, por Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado su propósito, su voluntad con el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos, amigos que se conectan a esta transmisión El Pan Nuestro de Cada Día. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares con esta transmisión y damos la bienvenida al pastor Jorge Trejo desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, pastor. Amén, hermana Zulma, muchas gracias. Igualmente, bendiciones para usted, para el pastor y la familia y para todos nuestros hermanos allá en el programa El Pan Nuestro de Cada Día. Amén, pastor. Pastor, para continuar vamos a tomar unos segundos y compartir este link para que más personas sean bendecidas con esta enseñanza de esta tarde, que va a ser de mucha bendición, que estamos hablando de las 7 dispensaciones, pastor. A ver. También recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, como Iglesia Monte de Sion Martorell. Ok, pastor, lo tenemos. Pastor, ¿nos puede bendecir con una oración para continuar? Claro que sí, hermana Zulma. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos gracias por este día, por el privilegio y la bendición, una vez más de estar unidos en espíritu y de una manera virtual con nuestros hermanos allá en Barcelona, España, al Señor rogando su bendición para ellos, para sus familias, para las personas que diligentemente están ya conectadas con el ánimo, con el deseo de aprender, de edificarse más a través de estas enseñanzas bíblicas. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos y permítanos en esta noche para ellos ser bendición a través de cada una de las enseñanzas, a cada una de las dispensaciones, cada uno de los temas que se tratan a través de estos medios. Bendice la vida, Señor, de la iglesia en Martorell, bendiga a su pastor y esperamos, Señor, su gracia y su bendición para todos y cada uno de los que reciben estas clases. Pedimos solamente para ellos, sino también para hermanos de otros lugares que se conectan igualmente, que a través de estos medios, Señor, y algunos de ellos de una manera en diferido, reciben estas enseñanzas. Pido su bendición para ellos y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, también queremos recordarle a todos nuestros queridos hermanos, amigos que se conectan, que pueden enviar sus peticiones de oración, que estaremos orando por ellas. Pastor, pues sin más dilación, quiero dejarle el tiempo que nos prediquen esta tarde. Gracias, hermana Zulma, muy amable. Bien, amados hermanos, una vez más, el Señor los bendiga. Para usted, buenas tardes o buenas noches, ya son las 8 si estoy bien. Entonces, pues aquí todavía estamos temprano, son las 2 de la tarde en Colombia. Así que es una bendición estar con ustedes. La última vez que tuvimos la oportunidad de compartir esta enseñanza fue el 22 de diciembre. Deseo para ustedes un año 2023 de bendiciones, de éxitos en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida espiritual y lógicamente en su iglesia. Hoy vamos a tener la última parte de la cuarta dispensación que se llama dispensación de promesa. Acuérdense que yo les he dicho que se llama dispensación de promesa porque fue cuando Dios hizo una promesa con Abraham.
Se le llama también la dispensación de la familia porque fue cuando Dios hizo un pacto con una nueva familia, en este caso la familia de Abraham. Dios había dicho en Génesis capítulo 12, te bendeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces hoy vamos a tener la última parte, es la tercera ya de la dispensación de promesa. Recuerden que la primera dispensación que estudiamos fue la de inocencia, que empezó con Adán y Eva y terminó cuando fueron expulsados del huerto del Edén. La segunda fue la dispensación de conciencia, que empezó desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén y terminó con la torre, con el arca de Noé, con el diluvio universal. La tercera dispensación fue el de gobierno humano, que empezó con Noé y su familia y terminó con la Torre de Babel. Estamos en la cuarta dispensación, que es la dispensación de promesa, que también termina en juicio. Todas las dispensaciones terminaron en juicio. Esta cuarta dispensación, que es de promesa, terminó en juicio porque terminaron los israelitas, que en ese tiempo era un pequeño grupo. Los descendientes de Abraham terminaron siendo esclavos en Egipto. Entonces, hoy hablamos de esa tercera parte. Recuerden que Abraham tiene dos líneas, porque Abraham tuvo dos hijos, uno con la esposa legítima y otro con la sierva, con Agar. Y de cada uno de ellos Dios tuvo dos, pues de cada uno de ellos tuvo una nación. Abraham con Sara, que es la esposa, vino la descendencia de los israelitas, que son los hijos de Dios por promesa. Pero también Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con la sierva, y de Ismael viene la descendencia de los ismaelitas o los árabes. Entonces Abraham es padre de dos naciones, de los árabes y también de los israelitas. Los israelitas son hijos de la promesa y los árabes son hijos de la carne, por llamarlos de alguna manera. Entonces, Abraham, dice la Biblia, tuvo su llamamiento en Génesis capítulo 12, que ya lo hemos leído. En el capítulo 17 usted encuentra que Dios hizo un pacto con Abraham. Es decir, hasta ese momento Dios trataba con todas las naciones de una sola manera. Pero Dios, digamos que el mundo era como un río inmenso. Pero Dios saca un riachuelo de ese río grande para bendecir a ese riachuelo y a través de ese riachuelo bendecir al río grande. En otras palabras, Dios sacó a Abraham de todas las multitudes, de todos los inconversos del mundo, lo trajo por convicción, lo bendijo, le dio una promesa y luego usó a Abraham para levantar una nación y que a través de esa nación Dios pudiera bendecir al mundo. Por eso cuando usted lee Génesis capítulo 17, usted encuentra que Dios hizo un pacto con Abraham, que fue el pacto de la circuncisión. Fue cuando Dios le pidió a Abraham que se circuncidara y que de ahí en adelante todo varón que naciera sería circuncidado. La circuncisión era un pacto entre Dios y Abraham. En otras palabras, a partir de ese momento, todo varón circuncidado era descendiente de Abraham, era el hijo de la promesa, y Dios hizo una nación aparte, que fue la nación de Israel, para a través de esa nación de Israel poder bendecir al mundo entero. Entonces, en el capítulo 17 de Génesis, usted encuentra el pacto que Dios hizo con Abraham a través de la circuncisión. Ahora, usted lee el capítulo 21 del libro de Génesis y usted encuentra el nacimiento de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac fue un hombre que tiene muchas lecciones para darnos y que en unos minuticos les voy a explicar algunos de ellos. Mirando la otra línea, recuerden que la última enseñanza que yo di a ustedes el 22 de diciembre del año 2022, el año pasado, hablamos de Lot, cuando Abraham se separó de Lot, cuando Lot terminó fracasado, digamos, en Sodoma y Gomorra, cuando hubo un escándalo porque las mismas hijas se embriagaron al papá, durmieron con él para conservar descendencia. Todo eso lo estudiamos en la última clase, de manera que en la otra línea Abraham viene y tiene un hijo con la sierva que llamaba Agar. Agar era egipcia y este niño creció y cuando nació Isaac ya Agar, Ismael, tenía 14 años de edad, ya era un jovencito.
Entonces, digamos que ahí empezó Abraham con dos naciones, un hijo de la carne y un hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa e Ismael el hijo que tuvo con la sierva. Hablemos entonces del matrimonio que hubo entre Abraham y Sara, el hijo que tuvieron ellos. El hijo de la promesa, que se llamó Isaac, creció y este fue un gran hombre. Se le llama el hombre de los pozos, ¿no? Isaac fue el hijo de la promesa. Dios le dijo a Abraham cuando tenía 75 años que le iba a dar un hijo y que en él serían benditas todas las naciones. Y fue ese hijo que Dios le prometió el que nació y se le puso por nombre Isaac. Cuando Isaac nació, ya sabemos que Abraham tenía 100 años, es decir, que Dios se demoró 25 años para cumplirle la promesa a Abraham, y Sara tenía 90 años. El nombre Isaac quiere decir risa, ¿no? Y Abraham rió en fe. La Biblia dice que cuando tuvo el hijo, o cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo, Abraham tuvo una risa, pero fue una risa de fe y de gozo. Y Sara tuvo una risa de incredulidad, pero más tarde ella se rió con un verdadero gozo cuando tuvo en sus brazos a Isaac. Por eso en Génesis capítulo 21, versículo 6, Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reiría conmigo. Porque cuando Dios le dijo que iban a tener un hijo, pues ya ella era una anciana y ella era estéril. Por eso a ella le causó, fue como risa, pensó que Dios estaba haciendo un chiste, pero no, Dios estaba dándole una promesa. Y más tarde, lo que antes fue una risa burlona, se convirtió en una risa de gratitud, porque Dios le cumplió la promesa. Ahora, Isaac vivió más tiempo que los otros patriarcas, ¿no? Aunque vivió más tiempo que Abraham y que los otros patriarcas, sin embargo, tenemos menos historia de él en la Biblia, ¿no? Él murió cuando tenía 180 años, Isaac. Ahora, Isaac fue un hombre diferente a su padre Abraham. Recuérdese que Abraham era un hombre dócil, era un hombre de altares, él era un hombre que levantaba altares, pero Isaac fue un hombre que abrió pozos, ¿no? Ustedes encuentran en la Biblia una de las más hermosas historias, que fue cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Esa historia la encuentra usted en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dios le dijo un día a Abraham: toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas, y sacrifícalo sobre el monte que yo te diré. Y claro, para Abraham tuvo que hacer una experiencia muy terrible, porque primero, pues era el único hijo que tenían. Segundo, ya no podían tener más hijos porque eran muy ancianos. Y tercero, porque Sara había sido estéril toda la vida. Entonces Abraham le dijo: pero Señor, ¿cómo voy yo a matar a mi hijo si es el único que tengo? Y usted me dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Si yo lo mato, entonces ¿de dónde voy a tener descendencia? Él tuvo que haber pensado muchas cosas, él tuvo que haber tenido muchas preguntas, pero él no esperó respuestas. La Biblia dice que él se fue obedeciendo a Dios y llegó hasta el monte Moriah. Ahí, hermanos, en el monte Moriah fue donde Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Ahí en el monte Moriah fue donde él levantó un altar, ¿no? Isaac se le llama el hombre de los pozos, porque así como Abraham levantó muchos altares, él abrió muchos pozos de agua para los ganados y para la gente. Abraham nos habla del Calvario, pero Isaac nos habla acerca de los pozos, es decir, los ríos de agua viva. Él nos habla de Pentecostés. Isaac fue el hombre que abrió los pozos, y por eso Isaac es un prototipo del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo como ríos de agua viva sobre toda la gente que estaba allí, y ahí fue donde nació la iglesia. Ahora, lógicamente que Dios le prometió a Abraham que él no iba a descuidar a su otro hijo, aunque el otro hijo no era el hijo de la promesa, aunque el otro hijo no era el hijo de la esposa, sino con la sierva. Isaac, Ismael, dice la Biblia, que fue protegido por el Señor, y Dios le dio una promesa a Agar. Isaac fue circuncidado cuando tenía 8 días de nacido. No se menciona que Ismael haya sido circuncidado.
Recuerden que la mamá de Ismael era egipcia, que Egipto es tipo del mundo. Así que Abraham tuvo, digamos así, como un hijo en la carne, un hijo mundano, por decirlo de alguna manera. Y de ahí fue que vinieron los árabes. Por eso es que esa guerra, esa pelea que hubo entre Isaac e Ismael cuando eran niños, ha trascendido a través de las naciones. Y por eso usted ve toda la vida la guerra entre los israelitas y los ismaelitas, o sea, los árabes. En ese tiempo a los niños se destetaban entre los 3 y los 5 años. Y la Biblia dice que cuando destetaron a Isaac, entonces Abraham hizo una gran fiesta. Ahora, cuando destetaron a Isaac, tenía unos 3 o 4 años, ya Ismael tenía más o menos unos 16 años, porque él le llevaba 14 y ahora había nacido cuando tenía 14 y llevaba 3 años ya ahorita que lo destetaron, suma más o menos 16 o 17 años. Entonces, hasta ese momento Ismael era un buen hijo, pero ya grandecito, ya de unos 17 años, se revela y se muestra su verdadero carácter, ¿no? Entonces, él está muy desencantado, digámoslo así, muy envidioso, empieza a burlarse de Isaac y esa burla se le llama en Gálatas capítulo 4, verso 29, persecución. Es decir, que Ismael levantó una persecución contra su hermanito, lo detestaba porque su hermanito era hijo del matrimonio, porque tenía, digamos, como algunas ventajas que él no tenía. Así que la Biblia nos dice que Sara se resistió a esto, ella reaccionó bruscamente, peleó con el esposo y le ordenó a Abraham que echara a su propio hijo Ismael. Y Abraham tuvo que echar a Agar y a Ismael. Y claro, pero en medio de esas luchas, dice la Biblia que Dios le dijo a Agar, no te preocupes, y se la llevó por allá a un pozo de agua y le dio una promesa y le dijo que también Ismael sería padre de una nación. Entonces, hermano, ahí esa pelea que hubo entre Ismael e Isaac es lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 17, que es la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Gálatas dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne y que ellos dos se oponen para que nosotros no hagamos lo que queremos. Es decir, que el espíritu de nosotros quiere buscar a Dios, quiere vivir para Dios, pero la carne se rebela, la carne siempre tira al pecado, la carne tira, el espíritu quiere orar, pero la carne le da sueño, a la carne le da cansancio, a la carne le da pereza. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, es un símbolo de la lucha que hubo entre Ismael e Isaac. Otra lección que podemos aprender aquí es que la naturaleza verdadera y el carácter de la carne no se revelan hasta que hayamos nacido el Espíritu Santo. Es decir, cuando uno es mundano, pues todo es como muy normal. Es normal que un mundano se embriague, que use drogas, que viva una vida pecaminosa, una vida de adulterio y todas esas cosas. Pero cuando una persona se entrega al Señor y empieza la vida cristiana, ahí se revela el verdadero carácter. Ahí es cuando nos damos cuenta de la lucha de la carne. Ahí por eso el cristiano lucha más que un inconverso. Un inconverso no lucha porque un inconverso hace lo que quiere, pero el cristiano no hace lo que quiere. El cristiano lucha por agradar a Dios y en esa lucha es donde hay una pelea constante entre el espíritu y la carne. Así que la carne se nos revela a nosotros cuando ya somos cristianos, es que nos damos cuenta lo pecaminosa que es esta materia, esta carne. Ahora, Abraham, que se sentía muy afligido, pues tuvo que echar a Agar con su hijo Ismael, pero Dios consoló a Abraham, Dios le prometió y le dijo que Ismael iba a ser también el padre de una nación, proveyó para Ismael, hermanos, un pozo de agua, dice la Biblia, y la misma nacionalidad de esta mamá llamada Agar fue la nacionalidad de Ismael. Ismael fue a vivir allá a Egipto, de donde era la mamá, ¿no? Esta mamá, Agar, tuvo 12 hijos que llegaron a ser príncipes. Ellos eventualmente formaron el elemento principal de las naciones árabes, eso que lo tengan muy claro. Así que Isaac es el padre de las 12 tribus de Israel. De ahí viene la nación judía. Y los árabes vienen de la descendencia de Ismael, o sea, de Agar
que era la concubina de Abraham, no la esposa. Eso ojalá que les haya quedado claro. Volviendo al tema de cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, usted encuentra eso en el capítulo 22 de Génesis, ¿no? Le dice la Biblia que Abraham fue puesto a prueba, ¿no? Dios había probado en muchas ocasiones a Abraham, pero ahora era la máxima prueba y eso sucedió en el monte Moriah, ¿no? El monte Moriah está situado dentro de los muros de Jerusalén, ¿no? Ahí fue donde David sacrificó. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, una vez David quiso ofrecer un sacrificio y David fue donde Araúna y le dijo, véndame ese lote para yo hacer un sacrificio. Y Araúna le dijo, no, yo se lo regalo y le regalo los bueyes y los corderos, haga todo lo que quiera para Jehová. Y David le dijo, no, 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 yo no voy a ofrecer nada que no me cueste. Yo quiero pagar el lote y quiero pagar las ovejas y los corderos, los bueyes, todo lo que yo sacrifique, yo quiero pagarlo porque no le daré a Jehová nada que no me cueste. Así que ahí en ese lote de Araúna, ahí también fue ahí en el monte Moriah. 10 siglos después, ahí en ese monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su propio hijo Isaac, fue sacrificado el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay mucha similitud entre Isaac y Jesús. Mire, Isaac fue amarrado en el altar y Jesús también fue llevado preso. Isaac iba a ser sacrificado, simbólicamente fue sacrificado. Jesús fue sacrificado. Isaac abrió muchos pozos, Jesús también es la fuente de agua viva. Entonces hay muchas similitudes entre Isaac y el Señor Jesucristo. Ahora, ahí en ese mismo lugar, años más tarde, fue cuando Salomón construyó el templo, el gran templo de Salomón. Así que en el monte Moriah hay muchas historias bíblicas desde el Antiguo Testamento. Ahora, Abraham había esperado 25 años para tener un hijo y ahora Dios le dice que lo sacrifique. En ese momento Isaac tenía 12 años. Ahora, es interesante, hermanos, pues no tenemos el tiempo de leer las escrituras, pero yo le invito para que usted se lea el capítulo 22 del libro de Génesis, porque ahí encontramos que Abraham dice que enalbardó sus asnos, tomó sus criados y se fue y caminó 3 días. ¿Por qué Abraham caminó 3 días? ¿Por qué Dios no le dijo a la hora o a las 2 horas, sacrifícalo aquí en este monte? Porque ahí hay una cadena de montes. Así que Abraham caminaba un monte, otro y Dios no le decía nada. Al tercer día fue que Dios le señaló el monte Moriah y le dijo, sacrifícame a tu hijo sobre ese monte. Así que 3 días fue para Dios probar la fe de Abraham. Si Abraham hubiera sido un hombre desobediente, un hombre falto de fe, él camina mediodía, camina 2 horas, 3 horas, camina un día y se devuelve con la perfecta excusa de que, Señor, usted me mandó por allá a caminar y usted no me mostró ningún monte, entonces pues por eso yo no sacrifiqué a mi hijo. Pero Dios lo probó por 3 días y Abraham seguía esperando hasta que Dios le hablara. Eso muestra su carácter, su fidelidad, su respeto hacia Dios y su obediencia hacia Dios. Ahora, el muchacho tenía 12 años, dice la Biblia que él cargó la leña. O sea que si él pudo cargar la leña, él también se le pudo haber volado al papá. Entonces, eso también nos muestra la sumisión de Isaac. Isaac llegó al cierto lugar en el monte Moriah y con la ayuda del papá empezaron a hacer el altar. Y cuando ya organizaron el altar, el muchacho le preguntó a Abraham, papá, ya está el altar, ya está la leña, ya está el fuego, ya está todo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Usted se imagina el dolor tan grande de Abraham que el hijo le haya hecho esa pregunta, sabiendo él que el cordero iba a ser su propio hijo? Pero Abraham, seguramente con lágrimas, con mucho dolor, agarró al muchacho, lo ató al altar y cuando agarró el cuchillo para sacrificarlo, fue cuando Dios le habló desde el cielo y le dijo a Abraham, no pongas las manos en tu hijo, ya he visto tu fe, ya conozco que usted es un hombre fiel, que su vida cristiana es de verdad, yo solamente quería probarlo. Mis amados hermanos, a veces en medio de las tormentas económicas, en medio de las enfermedades, de los problemas en el hogar, de los problemas en la vida personal, Dios nos está probando a ver hasta dónde somos fieles, hasta dónde aguantamos, a ver si realmente amamos a Dios, si realmente amamos la iglesia, si realmente amamos las cosas del Señor. Así que a veces las pruebas vienen muy duras y muy difíciles, pero la Biblia nos dice que Dios no nos deja ser probado más de lo que nosotros no podemos soportar. Así que
Esa sumisión de Isaac es un tipo de la sumisión de Jesús. La Biblia dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero. Así que si Isaac podía cargar la leña, él podía haberse defendido. Sin embargo, él no resistió a su envejecido padre. Él se dejó atar y se dejó sacrificar si era necesario. De manera, hermanos, que aquí encontramos unas enseñanzas muy bonitas y unas similitudes entre Isaac y el Señor Jesucristo. Ahora, pasada esa prueba, la Biblia dice que vino entonces Abraham y llamó a su criado, un anciano que tenía, y le dijo: ve a Mesopotamia y tráigame una esposa para mi hijo. Mire qué bonito eso. Abraham mandó a traer una esposa para su hijo y ya Isaac tenía 40 años. Hoy en día usted no puede hacer eso, porque hoy en día usted le busca una novia a su hijo, o le busca un novio a su hija, y los hijos se rebotan y dicen: no, papá, un momentico, yo mismo me lo puedo buscar, el que me va a casar soy yo, usted no se meta en esto, etcétera. Pero en ese tiempo era tanta el respeto hacia los padres, y era tanta la preocupación de los padres para con los hijos. Ojalá que si usted tiene hijos adolescentes o ya jóvenes, usted, hermano que me escucha, ojalá que usted ore por sus hijos, que usted se preocupe por el bienestar sentimental de sus hijos, que usted saque tiempo y se siente con ellos y los aconseje cuando ellos empiezan a enamorarse, a tener algún noviazgo con alguna persona, que usted les dé dirección, que usted ore por ellos, que ellos sientan que no están solos. Abraham mandó a su siervo a ir hasta Mesopotamia para que trajera una esposa para su hijo Isaac, y repito, Isaac ya tenía 40 años. Mire, hermanos, es que la gente tiene ideas. Hoy en día, cuando un hombre tiene 40 o 50 años, ya es un viejo, pero realmente no era así en esos tiempos. De hecho, cuando Dios le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, Timoteo tenía 40 años. Y uno se pregunta: pero ¿cómo así que si Timoteo tenía 40 años, Pablo le dice huye de las pasiones juveniles y ya era un viejo? No, así es. Y ahora aquí Isaac tenía 40 años, y Isaac muestra su buen espíritu al permitir que su padre se preocupe en ayudarle por buscar la esposa apropiada. Ahora, hay cosas en las que uno encuentra la historia muy bonita. Dice que el criado se fue a Mesopotamia, y cuando llegó allá, como él no conocía a nadie, él llegó a un abrevadero donde los ganados iban a tomar agua, allá ¿qué digo yo? A un lago. Entonces el hombre oró y le dijo: Señor, yo le voy a pedir un favor. La primera mujer que salga a sacar agua del pozo para darle a los ganados, y yo le pida agua, si me brinda agua a mí, esa es un buen comienzo, así que guíeme, Señor, muéstrame. Y la Biblia dice que pronto salió una muchacha, una doncella, a sacar agua, y él le pidió agua, ¿no? Dame de beber. Y ella dijo: no solamente le voy a dar agua a usted, sino también a sus bestias. Vienen de un largo camino, están sudando, vienen cansados. Y ella fue tan generosa que no solamente le brindó agua a este viejito que llamaba Eliezer, el criado de Abraham, sino que también lo hizo con las bestias pues con las bestias que él llevaba, con las mulas y los criados y todo. Eso ya fue un buen comienzo. Ya el hombre empezó a ver que Dios estaba guiando y prosperando su camino, y que estaba haciendo las cosas en la voluntad del Señor. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que debe de haber una separación entre cristianos e incrédulos. Por eso la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Abraham pudo haber dejado que Isaac se casara con cualquier mujer de ahí del mismo territorio. Sin embargo, Abraham le dijo al criado: vaya hasta Mesopotamia, más de 400 kilómetros, y vaya, traiga y allá de mi parentela una esposa para mi hijo. No dejes que se vaya a casar con una mujer cananea, con una mujer inconversa. Desde allá viene cómo Dios siempre está tratando de cuidar y de buscar que los cristianos se casen con cristianos, porque no tienen ninguna comunión la luz con las tinieblas. ¿Por qué no es correcto que un cristiano se case con una persona que no lo es? Porque una persona cristiana, cuando llega el domingo, siempre está pensando en irse para el culto.
El otro que no es cristiano está pensando en irse para un teatro, en irse a pasear, en irse al mar a bañar, en irse a una ciclovía, está pensando en quedarse durmiendo, en ver televisión, está pensando, tiene otros planes menos el de buscar a Dios, ¿no? Una persona que es inconversa quiere en sus ratos libres de pronto irse por allá a una discoteca, a beber, a fumar, a fornicar, a adulterar. Un cristiano no, un cristiano siempre está buscando cómo agradar a Dios, cómo guardar su vida, cómo ser fiel en su casa, con su esposa, con sus hijos, con la iglesia. Entonces, no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas, ¿no? Así que Israel se metió en problemas cuando se casaron algunos de ellos con mujeres de naciones paganas. Eso fue precisamente lo que trajo el diluvio antes que existiera la nación de Israel. Lo que trajo el diluvio, dice la Biblia, que fue que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, es decir, con los descendientes de Caín, que era una nación pagana que no tenían temor a Dios. Entonces, hermano, la preocupación que Isaac, hermano, que Abraham tenía para con su hijo Isaac, debe de ser la preocupación que los padres deben de tener para con sus hijos, en ayudarlos y en guiarlos, en orar por ellos, en aconsejarlos y mostrarles el buen camino. Gloria al Señor. Ahora, ah, también quiero, hermanos, decirles que Isaac, bueno, el viejito consiguió a esta muchacha, habló con los padres, les contó la historia, cómo Dios había bendecido a Abraham, cómo Abraham lo había mandado a buscar una esposa allá en su parentela, y los papás fueron dóciles. Los papás le dijeron a la muchacha, no, si ella quiere irse y casarse con alguien que no conoce, pues está bien. Eso fue un amor, hermanos, sin conocerse. Eso fue hoy como los que se enamoran por internet, ¿no? Entonces se escriben y a veces mira una foto, pero a veces no es la foto de la persona. Entonces hay que tener cuidado con los noviazgos por internet. En este caso, la muchacha decidió, dijo, yo no conozco a Isaac, no conozco a mis suegros, no conozco la familia, pero si Dios lo mandó y todo esto está en la voluntad de Dios, yo estoy lista a hacerlo. Ella se fue, Rebeca, y la Biblia dice que una tarde salió Isaac a mirar el campo, a meditar, a orar por allá en la maleza, por allá en el monte, cuando vio una caravana que venía a lo lejos, y cuando él vio, él inmediatamente reconoció que era el viejito, el siervo del papá, Eliezer, que venía con sus criados, con las mulas, y venía una mujer sentada sobre un caballo, pues, o un camello, yo no sé ella sobre qué venía. El cierto caso es que cuando esa muchacha vio a este joven desde lejos, le preguntó al criado Eliezer, ¿quién es ese joven que viene allá? Y el criado le dijo, ese es el hijo de mi amo, ese es el hijo de Abraham, ese es el futuro esposo. Y ella, por respeto, colocó su velo, y ese fue amor a primera vista. Se conocieron ahí, se vieron, se casaron, formaron un hogar y vivieron felices comiendo perdices. Así que, mis amados hermanos, de ahí, de esa unión de Rebeca con Isaac, vinieron Jacob y Esaú. Ahora, dése cuenta, hermano, también que Rebeca resultó ser una mujer estéril, lo mismo que la suegra, lo mismo que Sara, ¿no? Rebeca también fue estéril, pero una vez Dios le halló gracia, Dios le bendijo. Isaac tenía 60 años cuando encontró que la esposa Rebeca estaba encinta, ¿no? Y la Biblia dice, no dice que consultó al ginecólogo, ¿no? No sé si en ese tiempo no había, pero la Biblia dice que Rebeca consultó a Jehová y le dijo, Dios, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo siento adentro algo muy raro. Y entonces Dios le dijo, no, no es nada raro, es que en tu vientre hay gemelos, hay 2 hijos, vas a ser la madre de 2 naciones. Y yo, ay, Señor, ¿cómo así? Y bueno, lo cierto es que ellos empezaron a pelear desde que están en el vientre de la madre. Y la Biblia dice que primero nació Esaú. La palabra Esaú quiere decir velludo, ¿no? Y detrás de Esaú, entonces salió el menor, ¿no? Con su mano trabada sobre el calcañar de Esaú. El calcañar es la parte de atrás del talón, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Esaú nació en el vientre de Rebeca, ¿no? Jacob le echó mano de la patica, del piecito, como jalándolo para adentro y diciéndole, no, yo nazco primero. Ellos estaban agarrados desde adentro por nacer primero. Ahora, ¿por qué? Porque era un privilegio el ser primogénito. Ser primogénito en esa época, hermanos,
tenía un privilegio muy inmenso porque cuando el papá moría, el primogénito era el dueño o el señor de la familia. El que tomaba las decisiones era el sacerdote en la familia. Así que ser primogénito era un privilegio muy grande y por eso ellos peleaban por nacer primero para ser el primogénito. Pero en esa guerra se la ganó Esaú y nació primero, y ahí detrásito, agarrado del calcañar de Esaú, salió Jacob. La palabra Jacob quiere decir suplantador. Así que, hermanos queridos, estos muchachos crecieron. La Biblia dice que Esaú fue hombre del campo, se la pasaba por las montañas cazando animales y haciendo guisados para el papá que le encantaban, pero Jacob era un hombre de tiendas, era un hombre tranquilo, calmado, ¿no? Ahora, usted conoce que un día cualquiera Esaú vino hambriento del monte y quería comer algo y Jacob había hecho un guisado y él le dijo, no, dame de ese guisado, y Jacob le dijo, no, se lo cambio por la primogenitura. Y Esaú dijo que no, pues a mí qué me importa la primogenitura, yo mañana pasado mañana me muero, así que tome ese derecho, yo se lo regalo y deme ese plato de guiso. Y cambió por un plato de lentejas su primogenitura. Por eso es que la Biblia llama a Esaú un profano. Profano es una persona que tiene en poco valor las cosas de Dios. Esaú no valoró el ser el primogénito y por eso regaló su primogenitura, le dio ese derecho a Jacob. Jacob inclusive peleó por su primogenitura, él supo valorar las cosas espirituales. Es como en la iglesia, hay hermanos que no valoran la iglesia, no valoran las cosas de Dios, no valoran la salvación y por eso viven de cualquier manera, viven en pecado, viven rebeldes en la iglesia, todo el tiempo viven molestos, hablando, son infieles en todo, de manera porque no valoran las promesas de Dios, la salvación, las cosas que Dios les ha dado. Y la Biblia llama a tales personas que son profanas, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Esaú vino del campo hambriento y abatido, porque el mundo siempre va a traer a la gente con hambre. Nadie puede saciar el hambre espiritual sino solamente Dios. El mundo nunca va a dejar satisfacción en la vida de las personas. El mundo siempre va a traer a la gente con hambre. Ahora, Esaú estaba completamente preocupado por los apetitos de la carne. Sin embargo, Jacob supo valorar y aprovechó esa oportunidad, compró la primogenitura por una sola comida y por eso él más tarde vino a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Ahora, para resumir, hermano, porque ya el tiempo se nos va yendo, déjeme decirle que en esa dispensación, bueno, Jacob, Esaú, digamos así, Isaac murió y Esaú buscaba a Jacob para matarlo por haberle robado la primogenitura, pero realmente no se la robó, lo que hicieron fue un negocio. Lo que pasa es que Esaú no supo valorar ese derecho. Así que Esaú buscaba a Jacob para matarlo y Jacob tuvo que escapar hacia la tierra donde había un tío llamado Labán. Allá vivió 20 años. Ahora, la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que Jacob había engañado a su propio hermano y ahora Jacob fue engañado 10 veces. El tío Labán engañó 10 veces a Jacob. En otras palabras, él cosechó con creces lo que había sembrado. La Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mire que él llegó ahí a Labán, se enamoró de una hija de Labán y el suegro le dijo, no, si usted quiere casarse con mí, tiene que trabajar 7 años gratis. Y él dijo, no, pues yo los trabajo, y trabajó 7 años, ¿no? Y cuando terminó los 7 años, dice la Biblia, perdón, con Raquel, una mujer, la mujer llamada Raquel. Entonces él trabajó 7 años por Raquel y a los 7 años le dijo al suegro, bueno, ya terminé los 7 años, deme a Raquel por esposa. Y resulta que dijo, no, me da mucha pena, pero aquí la costumbre es que la menor no se puede casar antes que la mayor. Así que ahí está Lea, que es la mayor, cásese con ella. Y dijo, no, es que yo trabajé, fue por Raquel, no por Lea. Y el papá le dijo, no, pues de malas. Si quiere Raquel, tiene que trabajar otros 7 años. Entonces le tocó trabajar otros 7 años. O sea que trabajó 14 años para poderse casar con Raquel. Hermanos, lo que uno siembra, eso ciega, ¿no? Claro que yo llevo 38 años trabajando por la que es mi esposa y todavía no acabo de pagar.
¿no? Entonces, déjeme decirle, hermano, que hay que pagar un precio, ¿no? Los matrimonios son una bendición, pero los matrimonios tienen momentos difíciles y la Biblia dice que uno tiene que prepararse para eso. San Pablo dice que por causa del matrimonio vienen las aflicciones de la carne, pero eso sí, es mejor casarse que estarse quemando, dijo el apóstol San Pablo. Bueno, lo cierto, hermano, es que se casó con Lea, a los 14 años se casó con Raquel, Jacob también tuvo algunas concubinas, y de todas esas concubinas y de las dos esposas que tuvo, nacieron 12 hijos, ¿no? Esos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neptalí, José y Benjamín. Esos 12 hijos, cada uno conformó una tribu de Israel. De esos 12 viene la historia de José. José es uno de los hijos menores de Jacob. Acuérdese que los mismos hermanos de José eran malos, pero José era un hombre bueno. Y los hermanos de José tuvieron envidia, lo vendieron como un esclavo a los mercaderes egipcios. Allá en Egipto estuvo por varios años. Allá la esposa de Potifar se enamoró de él y cuando él no quiso adulterar con ella, entonces lo acusó y fue metido a la cárcel por varios años. Dios en su misericordia guardó a José y más tarde salió de la cárcel. Más tarde los hermanos vinieron desde Gosén a buscar comida a Egipto porque había una grande hambruna y José los reconoció. Hubo una reconciliación, los hermanos le pidieron perdón a José, José los perdonó y José les dijo a ellos, no lloren, no se angustien, ustedes me vinieron como un esclavo, ustedes me hicieron mucho mal, pero Dios lo tornó para bien. Dios me mandó delante de vosotros para preservarlos en el tiempo del hambre. Así que después de esa reconciliación, José llegó a ser el gobernador de Egipto. El segundo después de Faraón, José era el hombre más importante. Es una lástima, hermano, que no podamos entrar en detalles de la vida que él vivió en la cárcel, los sueños que él interpretó. Hay tantas historias hermosas en el libro de Génesis, pero el tiempo no nos permite. Lo que yo quiero resumir, mis amados hermanos, es que esa promesa, la cuarta dispensación de promesa, terminó con la esclavitud en Egipto, terminó en juicio. ¿Por qué? Porque resulta que como José era el gobernador, José se trajo a su familia, se trajo a Jacob, que ya estaba anciano, con 140 años, se lo trajo a vivir a Egipto, y todos los judíos que descendieron a Egipto solamente eran un grupito de 70 personas. Esos 70 fue los que vinieron de Gosén y se instalaron en Egipto. Pero la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José, y entonces se empezó a maltratar a los israelitas. Y los israelitas crecieron y crecieron y se multiplicaron y se hizo un pueblo grande y tuvieron que estar ahí en Israel 430 años esclavos cosiendo ladrillo bajo el látigo de los faraones. Moría un faraón, nacía otro y les daba látigo, moría ese faraón, luego nacía otro y también los esclavizaba y los israelitas duraron 430 años esclavos en Egipto. Así que la dispensación de promesa que empezó con Abraham terminó con esos 70 esclavos y ya después de 430 años ya no eran 70, ya eran casi 2 millones de judíos. Usted encuentra que cuando los israelitas salieron de la esclavitud egipcia por el desierto guiados por Moisés, ya salieron casi 2 millones de personas, porque la Biblia dice que solamente los hombres de guerra, los hombres de a pie, los jóvenes, los hombres jóvenes con toda su fuerza, eran 600 hombres, 600,000 hombres. Así que con mujeres, con ancianos y con niños, eran casi 2 millones de personas que salieron de Egipto rumbo a la tierra de Canaán. Entonces, mis hermanos, hasta ahí llegamos con la dispensación cuarta, la dispensación de promesa, la dispensación de familia. La próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a empezar con la dispensación de la ley, que es la quinta dispensación. Que el Señor les bendiga y gracias por su atención. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. Qué tremenda enseñanza en esta tarde. La verdad que ha sido de mucha bendición y sé que para todas las personas que lo verán será de mucha bendición también, pastor. Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, Génesis 25, verso 23 dice,
Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si Isaac sabía esta profecía, ¿por qué quería bendecir a Esaú? ¿Por qué quería qué? Bendecir a Esaú. No, no, no. Cuando mire que ahí están invertido, en el programa de Dios está invertido. Dice la Biblia que el mayor servirá al menor. Eso era lo contrario. Era el menor el que tenía que servir al mayor, ¿no? Pero aquí el mayor servirá al menor. ¿Cuál era el mayor? Esaú. Esaú era el mayor. Y Esaú tenía que ser servido por Jacob. Y resulta que terminó lo contrario, ¿no? Ahora, Dios, usted dice, ¿por qué Dios permitió? No, no fue que Dios permitió, es que Dios nos da a nosotros el libre albedrío, ¿no? Lo que hizo fue que Esaú tenía pleno conocimiento de ser el mayor, de ser el primogénito, de ser el sacerdote en la familia. Él tenía todos los derechos, pero él no supo valorar eso. Y Dios respeta nuestras decisiones aunque sean equivocadas. Por eso, aunque Esaú menospreció la primogenitura, no supo valorar el ser el mayor, Dios respetó eso. Y entonces Dios bendijo a Jacob, que era el menor, ¿no? Pero ya había una profecía. Dios dice cosas, pero Dios no las revela hasta que no sucedan. Cuando ya suceden es que nos damos cuenta que ya era una profecía hecha. Ujú. Tremendo, pastor. Muchas gracias por esa respuesta. Pastor, otra pregunta dice, ¿los hermanos que no valoran la obra de Dios pueden llegar a perder su salvación? Sí, San Pablo le dijo a Timoteo, no, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, una persona puede llegar a perder la salvación, puede llegar a perder los ministerios, puede llegar a perder los dones, puede llegar a perder las bendiciones, porque nosotros tenemos promesa de ser salvos, pero es una promesa condicionada. Es decir, si una persona guarda su vida hasta el final, por eso es que la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, para ser salvos tenemos que perseverar hasta el fin. Si nos quedamos en la mitad del camino, lógicamente que nos podemos perder. Amén, amén, pastor. Es muy importante no tener en poco la obra de Dios, porque creo que Dios por Ajá. muy, tanto como el que recoge un Es que, papelito o el que está sirviendo en el altar, pues Dios lo ve con qué actitud lo hacemos y con qué agrado. eso fue lo que le pasó a Esaú. Él tuvo en poco, él no valoró lo que significaba ser un primogénito. Las ventajas que tiene ser primogénito, él no las valoró y por eso la Biblia lo llama un profano. Y Dios puede, una persona que no valora las cosas de Dios, Dios puede quitárselas y dárselas a otro que realmente las valore. Ujú. Amén, eso es verdad, pastor. Por eso dicen, creo que en Apocalipsis creo que dice, ¿no? Que retén tu corona, lo que usted decía ahora. Ajá. Que ahora que nadie. Pastor, nos llega otra pregunta. Dice, Romanos capítulo 9 verso 6 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué significa este texto sobre la elección? Estamos hablando de que Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 9 verso 11, pastor. Ok. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios ya tenía un propósito para Israel, aunque Israel todavía no había nacido, miren, la promesa de Dios para Israel está desde Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación y que en esa nación serían benditas todas las familias de la tierra, Israel no existía. Entonces ya Dios tenía un propósito de que habría una nación, aunque la nación no existía literalmente, pero en la mente de Dios ya estaba. Entonces, no habían nacido como nación, no habían hecho ni bien ni mal, pero el propósito de Dios ya estaba hecho de elegir una nación para bendecirla y a través de esa nación bendecir al mundo. Es decir, lo que San Pablo está diciendo aquí es que nosotros no nacemos
No, nosotros no nacemos como barco a la deriva, nosotros no somos un accidente de la naturaleza. Cada que nacemos ya Dios tiene un propósito con nuestra vida. Aunque nosotros estemos pequeñitos, aunque estemos niños, es más, desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, ya Dios tiene planes y propósitos en la mente para con nosotros. Amén, pastor, tremendo, eso es verdad. Pastor, nos llega otra pregunta, dice, pastor, ¿existe la predestinación de ministerios y de salvación? No, tiene que tener mucho, la doctrina de la predestinación es una doctrina supremamente peligrosa, es muy grave porque los que enseñan la predestinación dice que hay personas que ya son predestinadas para ser salvos y otros no, ¿no? Que hay, inclusive algunos dicen muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Entonces, una persona que se pierde puede pensar, pues yo qué culpa tengo si yo ya estaba predestinado a perderme, ¿no? Si Dios predestinara a unos para salvar y a otros para condenar, entonces Dios sería injusto, porque si Dios me predestinó a mí para condenar, ¿qué culpa tengo yo si fui predestinado a ser condenado? Entonces, la predestinación, la iglesia como cuerpo está predestinada a ir al reino de los cielos, como cuerpo, pero el individuo no. De mí depende si yo soy escogido o soy simplemente llamado, ¿no? Si yo permanezco dentro de la iglesia, si yo permanezco en la fe cristiana, si yo permanezco siendo fiel a Dios, yo mismo decido ser uno de los escogidos o uno solamente de los llamados. Le voy a poner este ejemplo. Cuando uno va a una cancha de fútbol a jugar, hay dos capitanes, ¿no? Entonces los dos capitanes empiezan a nombrar, yo me llevo a este de arquero, yo me llevo a este de delantero, y el otro capitán dice, yo me llevo a este, y empiezan a escoger las personas, ¿no? Yo estoy ahí de pie esperando que uno de los dos capitanes me escoja, ¿no? Si empiezan a llamar unos para allá y otros para acá, y a mí no me llaman, entonces yo empiezo a pensar, ¿por qué no me quieren escoger ninguno de los dos capitanes? O sea, así soy yo de malo para jugar que ninguno me quiere escoger, ¿no? Y si a mí me escogen de primero, es porque yo soy bueno para jugar. Entonces, ¿de quién depende que sea escogido de primero o de último? ¿No? De mí mismo. Si yo soy buen jugador, inmediatamente me van a escoger de primero. Si yo soy el más malo de todos, me van a dejar de último o no me van a escoger. Entonces el problema no está en los capitanes que están escogiendo los jugadores, el problema está en el jugador si es bueno o es malo. Entonces, en el campo espiritual lo mismo, de mí depende si soy salvo o no. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por mí, yo tengo que hacer mi parte y permanecer en el Señor y guardar mi vida para yo ser salvo. Eso está en mis manos. Gracias, pastor, por esa respuesta y creo que que depende de cada uno que tanto quieras pagar ese precio para poder obtener esa bendición, tanto como la salvación como para muchas áreas. Correcto, Pastor, así es. ok. Pastor, nos llega otra pregunta. Dice, ¿el pueblo de Israel está predestinado a ser salvo? Israel como nación sí, pero individualmente no. Me explico. Dios dio una promesa a Israel de que serían benditos y que ellos, como nación, los israelitas nunca van a desaparecer, porque el diablo siempre ha querido acabar que no exista sobre la tierra ni un solo judío, ¿no? Por eso es que el diablo usó a Nabucodonosor y lo llevó preso 70 años a Babilonia para acabar con la nación judía. Y de hecho, cuando quemó el templo de Jerusalén y destruyó la ciudad de Jerusalén, ellos estuvieron sin nación y sin país, sin templo, sin ciudad, por más de 2300 años. Porque lo que hizo Nabucodonosor fue en el año 586 antes de Cristo, y ellos fueron otra vez reconocidos ante el mundo como nación el siglo pasado, en el año 1948, cuando la higuera floreció en la profecía de Jesús. De manera que Israel vivió más de 2300 años que no eran reconocidos como nación. Hitler, el alemán Hitler, Adolfo Hitler, mató 6 millones de judíos. Entonces, el diablo siempre ha querido acabar con los judíos, pero ellos como nación tienen una promesa. Dios ha prometido en su palabra que los israelitas jamás serán aniquilados. Por eso, haya las guerras que hayan, haya las situaciones que hayan, Israel tiene una promesa de que siempre van a existir. Pero ya individualmente, no.
Si un judío individualmente dice, no, es que como yo soy israelita, yo puedo adulterar, yo puedo emborracharme, yo puedo ir de cualquier manera, y como soy judío, soy salvo. No. Los judíos, si quieren ser salvos, tienen que hacer lo mismo que nosotros los gentiles. Tienen que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, ser llenos del Espíritu Santo y vivir en santidad. El primer mensaje apostólico que predicó Pedro en Hechos 2:38, cuando les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese mensaje, ese primer mensaje apostólico, que es el plan de salvación, se lo dijo fue a los judíos allá en Hechos 2:38. Así que un judío para ser salvo tiene que entrar por la misma puerta que nosotros, por Hechos 2:38. Amén, pastor. Muchas gracias. Esa era la última pregunta. Agradecemos su tiempo y también agradecemos a todos nuestros hermanos, amigos que han estado conectados. Pastor, para cerrar nuestra transmisión, ¿nos puede bendecir con una oración? Claro que sí. Señor Jesús, muchas gracias en esta tarde, una vez más por haber compartido esta palabra con nuestros hermanos que han estado conectados. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, déles una noche tranquila y en paz, guarde sus vidas, sus hogares, sus familias. Permítenos, Señor Jesús, continuar con estos estudios que esperamos puedan ser de bendición para muchos hermanos, para muchas familias, que ellos tengan en su corazón el deseo, Señor, de compartir esta palabra con sus familias, con sus compañeros de trabajo, de estudio, con sus vecinos. Señor, que la palabra corra día a día en la vida de muchas personas y el nombre del Señor sea glorificado. Permítanos, Señor Jesús, continuar con estos temas, Señor, y ser bendecidos a través de ellos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, no se vaya, ahora quedamos con usted y bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Feliz noche para ustedes allá en España. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido.